Hay algo asombroso, mis hermanos, en la primera lectura de hoy, tomada del libro del Éxodo. Algo que se puede sintetizar en esta simple frase. Moisés no se adormeció en sus privilegios. Efectivamente, sabemos que en la época en que Moisés nació, muchos israelitas fueron enviados a una muerte por decreto del faraón. Lo que sucedió, como escuchábamos en la lectura de ayer, también del Éxodo, es que el faraón tenía mucho miedo de que creciera Israel y se hiciera fuerte, y por eso decretó, creyéndose dueño de vidas humanas, decretó que si nacía un varón, tenía que ser arrojado al río Nilo. Él se creía dueño de las vidas. Pero Moisés, a través de circunstancias que escuchamos precisamente en la primera lectura de hoy, en vez de ser arrojado, fue puesto en una canasta y de un modo que solo puede calificarse de milagroso, no solamente salvó su vida, sino que además tuvo unas condiciones de crianza de máxima comodidad y de máximo lujo y de máximo poder, porque él creció como si fuera hijo de la hija del faraón, lo cual es una tremenda ironía. El faraón quería eliminar a los niños israelitas y resulta que un niño israelita, Moisés, se educó como si fuera nieto del faraón. Es una de esas paradojas que Dios sabe manejar a su manera. O sea que es un privilegio para Moisés llegar a la tierra de los vivos. Es un privilegio vivir. Y es un privilegio que Moisés haya tenido esa vida donde seguramente había comidas muy buenas, vestidos magníficos, un ambiente delicioso dentro de lo que permitían las circunstancias de la época. Pero él no se quedó ahí, y eso es lo que quiero destacar. Él no se encerró en sus privilegios, no se adormeció en todo eso bueno que le había dado la vida, sino que conservó la claridad sobre cuál era su verdadero pueblo y conservó la sensibilidad frente a la injusticia y conservó, por consiguiente, una voluntad de servicio para ese pueblo y para vencer esa injusticia. Ese es Moisés. Eso es lo admirable de Moisés. Y esto me hace recordar una hermosa propuesta que hizo el Papa León XIII con motivo de la elección de nuestro Papa actual, León XIV, pues se están recordando muchos elementos de la vida y de la enseñanza del anterior que vivió en el siglo XIX y una partecita pequeña del siglo XX. Ese era el Papa León XIII, muy conocido, entre otras cosas, por esa encíclica que abrió el camino de la doctrina social de la Iglesia y que se llama Rerum Novarum. Pues la encíclica Rerum Novarum precisamente habla de cuál es la verdadera respuesta a las injusticias que se dan en la sociedad. Porque nadie puede negar que hay terribles injusticias en la sociedad. Pero la propuesta de León XIII es que aquel que tiene más éxito económico, mejores talentos, más capacidad de gestión, más poder público, no debe olvidarse de su responsabilidad. Cuanto más tengas, mayor es tu responsabilidad. Ese es el mensaje, bueno, uno de los mensajes más importantes de Rerum Novarum de León XIII. Y eso es lo que nos está mostrando Moisés. Un hombre que tenía más, mejor educación, mejor salud, mejores fuerzas, mayor liderazgo, pero que no se quedó ahí, sino que puso poco a poco, tuvo que aprender como todos, pero puso poco a poco todo eso en función del plan de Dios y en la búsqueda del bien de sus hermanos. Es una lección impresionante la que nos da Moisés y es una oportunidad magnífica para recordar la enseñanza de León XIII. No te encierres en tus privilegios. No te encierres
únicamente pensando en cómo consigo más y más y más, y cómo logro más poder y cómo me perpetúo en el poder. No, no. Piensa más bien que eso que has recibido también incluye una mayor responsabilidad de tu parte. Pon a trabajar lo que has recibido. Eso es lo que nos enseña el Papa León XIII y eso es lo que primero nos enseñó Moisés.